Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? También bien, ya mira, aquí arrancando. Hola, buenas noches. Buenas noches, Soy Lidia de Milpalta. Lidia. Hola, Lidia. Hola, ¿Cómo estás? Lidia. Un poquito gripienta, por eso no pongo mi foto, pero aquí estoy. Ah, no pasa nada. Es mejor con foto, pero si no, no pasa nada. Gracias. Pues ya ya está Lupita también con nosotros. Vamos a Buenas noches. esperarnos un minutito y para que ya. Nos esperamos un momentito para ver si Sí, es la 8. Ya estoy esperando a que entren, ya son 33, ya vamos a ¿cómo se llama? a empezar. A empezar, sí, porque luego nos hace falta tiempo y para que ustedes participen. ¿Cómo ven? ¿Sí? Genial, bien. Ok. Buenas Bueno, noches. Excelente. buenas noches. Les saluda Mari Carmen desde Tlalnepantla, Estado de México. Muy buenas noches, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Buenas noches. Hola. Hola, Ofelia Aguilar de la colonia Santa María, en la Cuauhtémoc, Ah, ok. De la Ciudad de México. en Ciudad de México. Perfecto. Hola, buenas noches. María Elena González. Hola, Mariela. Buenas Sí, noches. de acuerdo. Buenas noches, soy Lourdes Castel de la Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan. Buenas noches, Hola, buenas noches. buenas noches. Hola, Ok, buenas chicas. noches. No. Pues vamos Soy a Hortensia de Morelia. Aquí y se quita ese, lo vuelve. Hola, buenas noches. Ah, Marín de Morelia, pero actualmente radicando en la delegación Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México. ok, buenas noches a todas. Vamos a iniciar Buenas noches. la videoconferencia de su tercer taller, ¿ok? Bueno, este taller se llama... estamos en el tercer taller ya. Hoy se concluye. Y bueno, el taller se llama, se me olvidó el nombre, pero es Las mujeres entre la infodemia y la pandemia. ¿Ok? Hoy terminamos el taller con esta Eva. Eva es su tallerista. Y bueno, vamos a arrancar 8.3 porque siempre nos hace falta tiempo para que ustedes participen. Y acuérdense que tenemos que mantener sus micrófonos apagados. Esta Eva, al final cuando terminemos las preguntas, ustedes tienen una ronda de participación. Cada participación dura 1 minuto y al final esta Eva pues nos contesta todas las inquietudes que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a inicio. Muy buenas noches, espero que estén muy bien, que no haga frío en donde estén. Y bueno, Eva, la vez pasada nos quedamos que había mucha desinformación en las redes sociales, en la televisión, cómo se había posicionado el género en la mujer, que también pues a través de los medios pues se posiciona la mujer, esta desvirtualización que hay, ¿no? A partir de las redes sociales y de las TICs. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las noticias falsas? ¿Cuál es el objetivo de las noticias falsas? ¿Y cómo podemos diferenciarlo? Si nos pudieras dar como un ejemplo, porque en toda la tecnología pues nos bombardean de un montón de información y luego ya no sabemos cuál es falsa, cuál es verdadera. ¿Cómo podríamos diferenciar o qué consejo nos darías tú para identificar una verdadera y una falsa? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Muy buenas noches a todas. Bienvenidas nuevamente a esta Buenas segunda noches. del taller. Bueno, de las noticias falsas, primero hay que recordar las noticias falsas o las fake news, como las conocemos la mayoría, son historias falsas, precisamente, creadas
bueno, algunos autores dicen que es con el propósito de desvirtuar, injuriar, perjudicar, dañar la imagen de una persona, movimiento social o grupo. Y bueno, este podría ser uno de los objetivos, el dañar la imagen de alguna persona, grupo o movimiento social. Pero autores como Soledad Rojas, Villamil mencionan que esencialmente tiene dos propósitos o dos objetivos las noticias falsas, que tienen que ver con lo político y lo comercial. En la parte política, por supuesto que tiene toda esta intención de distorsionar la realidad respecto a una persona o a unas personas, algún grupo político, algún movimiento social o alguna persona que participa dentro de la política. Esto es a partir de información que suben como noticias, les llaman noticias aunque no son noticias, presentando hechos que parecen reales pero no lo son. La verdad es muy difícil identificar cuando se trata de una noticia falsa y cuando no, porque están disfrazadas. Sin embargo, sí hay elementos que nos pueden ayudar a sospechar que la noticia o esa información que nos presentan más que una noticia, pues tiene toda la intención de desinformarnos o tiene una intención oculta. Siempre van a, estas noticias, las noticias falsas siempre van a ser creadas de manera deliberada, no es casual. Y de hecho lo que sucede en los medios de comunicación nunca es fortuito, siempre es creado por algo. Existen elementos que nos ayudan a identificar o a empezar a sospechar si esa noticia es falsa o es verdadera. Me gustaría mucho partir de un ejemplo concreto. No sé si tenga la oportunidad, Angélica, de compartirles Adelante. una noticia claro que sí. falsa. Permíteme. Bueno, por ejemplo, sale una noticia en este medio de comunicación. ¿Ya nos compartiste la pantalla? Sí, déjame compartirles la pantalla. De hecho, esta es una noticia identificada como falsa, ya, pero vamos a ver los elementos. Ahorita les comparto la pantalla. ¿Ya puedo compartirla? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Ya la podemos ver? Sí, ¿verdad? Ya, esa está. Apenas la estás compartiendo. Sí, ya. Ajá. Esta noticia apareció en 2015 y sigue en redes, no ha sido borrada de las redes. Y dice, feminista aborta a su hijo por ser hombre. Lo que tienen las noticias falsas en primer lugar es que apelan a las emociones. Son más emocionales que objetivas. Entonces, el hecho de decir el feminista aborta a su hijo por ser hombre ya interpela a las emociones de las personas. Por supuesto que nosotras, como estamos en este ámbito en donde ya nos estamos formando en género y en el feminismo, inmediatamente prendemos las antenas y el sospechómetro y decimos, a ver, ¿sí será? Sin embargo, las noticias falsas, a nosotras, bueno, como feministas regularmente no nos van a llegar tan fácilmente, porque lo que provoca o lo que buscan estas noticias falsas es llegar a personas que coincidan
o a las que saben que efectivamente les va a mover las emociones este tipo de información. Entonces, por ejemplo, pueden llegar a grupos que están en contra del feminismo, grupos pro vida, y al leer esto inmediatamente, o sea, van a empezar o sea, coincide con sus puntos de vista, con su ideología, y entonces van a decir, entonces no estamos equivocadas, las feministas son unas abortistas, asesinas, etc. Este es en primer lugar, mueve emociones. En segundo lugar, algo que nos hace sospechar de que una noticia es falsa es que regularmente no tienen autor o autora. Otro elemento que utilizan es el aprovechar, ya sea que los difunde alguna personalidad conocida o bien un medio conocido. En este caso está alojada en un periódico que es conocido a nivel nacional. Pero si la revisamos bien, la publicación no tiene autoría. No dice quién la escribe, no hay un reportero. Aquí solamente nos dice la redacción, bueno, que viene desde la redacción y la foto, y le dan la autoría a la foto, pero no dice quién escribió la noticia, ¿no? Y de dónde viene. Otro elemento que nos puede ayudar a identificarlas y las noticias falsas, bueno, esta de entrada sí tiene la estructura de una noticia, pero sabemos, las noticias tienen una determinada estructura. En su primer párrafo siempre tiene que darnos toda la información exacta de lo que va a hacer. O sea, siempre tiene que contestar a preguntas de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Aquí lo resume, pero tampoco nos da como datos objetivos, o sea, nos habla de una mujer que se llama, o sea, nos dice el nombre de la mujer, nos dice lo que pasó, pero nunca nos muestra datos en concreto. Nos habla de una bloguera, pero por ejemplo no nos muestra y no nos va a mostrar fotos del blog o de la publicación real. Siempre va a ser una bloguera y dijo y se expuso, y a lo que aluden mucho también es a las narrativas, a contarnos una historia. Y aquí nos cuenta toda la historia de esta mujer y sí, o sea, aparenta nos hacen ver hechos que aparentan verdad, pero no lo son del todo. Entonces nos empiezan a contar, por ejemplo, en este caso, la historia de esta mujer y lo que dijo y que se enteró, y entonces hasta nos dice que lloró y se sintió desesperada, y es que es feminista, y es que el patriarcado, porque no quiere que su hijo sea un machista, etc. Entonces, lo que hacen estas pseudo noticias o noticias falsas es engancharnos, uno, a partir de la emoción y otro, a partir de la historia, pero perdemos toda la objetividad. Aquí hay un punto muy importante. Nos dice que abortó a su hijo porque sabía que iba a ser hombre, pero sabemos y las feministas estamos bien conscientes de que una interrupción del embarazo no se puede dar a más de las 12 semanas de embarazo, y para conocer el sexo de un bebé es hasta las 20 semanas de embarazo. Esa ya es una información con la que contamos nosotras y sabemos desde ahí que es una noticia falsa, pero desafortunadamente la mayoría de la gente, y sobre todo la gente que empata con estas ideologías que están en contra de la interrupción del embarazo, no lo saben o no lo quieren saber, y llega esta noticia a ellos y ellos lo que hacen es inmediatamente compartirla y replicarla, y entonces empezamos a ver su difusión, se empieza a hacer viral en un tiempo muy corto, y ahí es cuando vemos que surte la efectividad de la noticia falsa. Ok, pues ya nos diste como datos muy importantes, ¿no? Que no tienen autor, que se van por las emociones, que contestan muy rápido las preguntas qué, cómo, para qué. Pues yo creo que esas son bases que nos pueden servir para identificar noticias falsas. Algo que nos hemos encontrado mucho y es que a partir del COVID, o bueno, yo me imagino que también antes, es que utilizan a veces personajes importantes para hacerlas como reales, ¿no? Es decir, como que de repente con el COVID se empezaron a enfermar diputados, y digo, no porque no pase, yo creo que ya a estas alturas pues sí pasa, pero a veces agarran diputados, artistas,
gente que está posicionada en los medios tecnológicos para hacerla realidad. ¿Tú crees que esto pase, Eva? Pasa todo el tiempo, ¿no? Pasa en dos sentidos. Una, utilizan alguna personalidad conocida para su difusión. Hemos visto cómo algunos conductores de noticias han difundido muchas veces noticias falsas, ¿no? No digo sus nombres, pero muchos los conocemos. Por ejemplo, en el caso de AMLO, que hablan de del derroche que hacen, del supuesto derroche que hacen de dinero, de los lujos que se dan. Incluso suben imágenes que a fin de cuentas, cuando son verificadas, podemos darnos cuenta que no son reales. Pero ahí hay una situación bien importante. Lo que hablábamos, lo que comentaba hace un momento, la cuestión de cómo empatizan o estos conductores, tienen gente que los sigue y que está de acuerdo con las ideas que plantean, de acuerdo con su ideología, empatizan muy bien con ellos y entonces por supuesto que les van a creer y por supuesto que van a hacer el gancho para que las demás personas empiecen a difundir otra vez esa información, la empiecen a hacer viral y ahí también hay algo bien peligroso porque pues nosotras sabemos y conocemos, o sea, tenemos una postura bien definida. Ellos también, pero hay gente que no la tiene porque no cuenta con la información suficiente. Entonces ahí hay un riesgo bien grande porque la gente que no tiene la información suficiente y que no tiene una postura bien definida, se va a confundir y es muy fácil que sea presa del engaño de estas noticias falsas. Y más que la mayoría de la información no tiene todos los recursos para ver si es real o no la noticia, ¿no? Ahorita tú nos diste como ciertas características, pero no todo mundo tiene ese grado de análisis o oportunidad de ver el periódico, las teles, internet, entonces es muy fácil como enganchar a la gente, ¿verdad? Así es. Y además, aún así contando con todos los elementos, por ejemplo, en el taller mencionábamos algunos de los elementos que es, utilizan un nombre reconocido, hacen pasar una historia que parece real pero no lo es, son anónimas, se difunden rápidamente, etc. Hay verificadores que te ayudan a checar si son verdad o no. Aún con todos estos medios, tampoco es infalible que puedas descifrar que una noticia es verdadera o no. Porque muchas veces es muy tardada la verificación que hacen de las noticias. O se tarda más de la cuenta. Ya cuando las verificaron, ya la noticia ya se viralizó y no toda la gente se da el tiempo de verificar si es cierta o no. Y además, el problema es que empiezan a generar toda esta ideología de odio, de discriminación, de violencia por parte de la gente hacia el grupo, persona o movimiento que es protagonista de esa noticia falsa. Exactamente. Oye, Eva, y tú, bueno, en todo esto, ¿qué crees o cuál red social crees que ocupen para divulgar noticias falsas? Yo sé que todas, pero ¿hay alguna en particular que tú hayas detectado a partir de este taller que nos estás compartiendo? Sí, bueno, de hecho en el taller mencionamos que una encuesta detectó que fue Facebook y WhatsApp donde se difunden la mayor parte de noticias falsas. Pero también se ha detectado que la que más difunde noticias falsas es Twitter. Y esto por unas características muy particulares de Twitter. Twitter es muy rápido, o sea, es muy veloz. La información en Twitter avanza rapidísimo. Es mucho más rápida que en Facebook. Bueno, las que manejamos o las que tenemos Twitter, te das cuenta que es en cuestión de segundos en cuanto avanza la información. Es muy inmediata, es muy cortita, o sea, tiene muy pocas letras, entonces da la oportunidad de rápido redactar una nota, subir la foto y hablar. Entonces, Twitter es la que más difunde noticias falsas. Aquí hay que tener algo muy en cuenta. Las redes sociales nunca van a tener la misma responsabilidad que tiene el periodismo. Y no me van a dejar mentir, aquí hay compañeras periodistas. La labor periodística es muy ardua
Y algo de lo que tiene que tener una herramienta y un arma muy poderosa es que la información tiene que estar verificada y tienen que saber, debe tener fuentes confiables para poder ser difundida, cosa que las redes sociales no la tienen, y la verdad no tiene por qué tenerla porque no tiene el oficio periodístico. Bueno, hay periodistas que las utilizan y las utilizan bien, pero no todos, no todos lo hacen eso. Y siempre van a utilizar como argumento o como defensa esta parte de la libertad de expresión o la democracia que dan las redes sociales de poder publicar todo lo que quieras, ¿no? Que es un arma bien peligrosa y ya lo veíamos, o sea, a las redes sociales y a la internet siempre hay que verla de manera paradójica, porque sí es democrática, pero también es antidemocrática. Hay libertad de expresión, pero también hay que verle que es un arma de doble filo, porque cada quien puede difundir la información que quiera, en el momento que quiera, y sí, o sea, la verdad es que es muy difícil de eliminarla, ¿no? Por ejemplo, esta noticia que vimos desde 2015 y sigue en redes sociales aun cuando ya está verificada que es una noticia falsa y sigue alojada en medios de comunicación importantes. Ok. Oye, Eva, y ya con todo este contexto que tú ya nos estás dando, ¿nos puedes explicar qué relación hay entre infodemia con perspectiva de género? Sí, claro que sí. Bueno, ahí la infodemia, bueno, ya la definíamos la sesión anterior. Tiene como característica que es este bombardeo de información, una información constante que nos invade, que puede estar compuesta de información falsa o información verdadera. Pero esta información es tan abundante, tan vasta, nos llega a cada momento, a cada instante, que empieza a ocasionarnos daños a nivel psicológico, emocional. También puede poner en riesgo nuestra salud física, pero también pone en riesgo la salud social. Hay autora, Soledad Rojas, dice que incluso se puede hablar de una violencia informativa. Y sabemos que la violencia informativa y la violencia en general siempre va a afectar más a las mujeres. Entonces, aquí el género nos va a ayudar a ver cómo de manera muy particular afecta la infodemia a las mujeres. Y además, no solo cómo las afecta, sino a ver de qué manera, porque no todas las mujeres somos iguales, ni tenemos la misma historia, ni el mismo contexto. Entonces, la infodemia nos puede afectar de manera diferente a cada una de nosotras. Y el género nos va a ayudar a ver, a partir de ponernos los lentes de la perspectiva de género, precisamente nos va a ayudar a ver cómo a las mujeres les afecta pues, la infodemia y toda este bombardeo de información. Y ya vimos también que a nivel psicológico, por ejemplo, genera mucho estrés, mucha incertidumbre y mucho sufrimiento. Y estadísticamente está comprobado que las mujeres somos las que más padecemos de estrés y depresión. Entonces, pues se eleva, y con todas estas circunstancias de la pandemia, del encierro, y en la que aumentan sobre todo las tareas domésticas y de cuidado, pues todavía es más la probabilidad de aumento de estrés, de depresión y de padecimientos emocionales, psicológicos o mentales de las mujeres. Y pues contribuye todavía más esta infodemia a distribuirlo, bueno, a fomentarlo. Y también hay que verlo en otro nivel. La perspectiva de género en la infodemia nos permite analizar, por un lado, cómo esta infodemia afecta directamente a las mujeres que son protagonistas de estas narrativas que se presentan en la infodemia. O sea, ¿qué se dice de las mujeres, ¿no? ¿Cómo se les presenta? Y no nada más en cuanto al discurso en sí, sino también cómo está reaccionando la sociedad ante esa información que se presenta en esta infodemia. Algo bien importante es tomar en cuenta a la audiencia. Si nosotros nos vamos a publicaciones que son virales, en donde el personaje central es una mujer,
y vemos todos los comentarios que hacen las personas que visitan o han consultado esa información, nos vamos a encontrar con que siempre hay comentarios que critican no la labor de esa mujer, sobre todo cuando hablamos de mujeres que se encuentran en la escena pública, por ejemplo, las mujeres o líderes políticas, sino van a hacer una crítica de su ser mujer, su aspecto, cómo se veía o cómo no se veía. Van a haber insultos que la degradan, se va a cuestionar su sexualidad, su vida privada, no tanto su labor, sino su ser mujer. Y eso es algo muy peligroso para las mujeres. Y por otro lado, también nos ayuda a ver cómo nos afecta a nosotras como usuarias de las redes sociales el que estemos constantemente bombardeadas de esta información que nos ocasiona pues mucho daño. Oye, Eva, y ya para cerrar, la relación que hay entre infodemia y liderazgo político. Sí, ahí también me gustaría verlo como desde dos vertientes. Una, cómo la infodemia puede, veíamos la vez pasada, ¿no? Hablábamos de esta cuestión de los cyborgs. La infodemia a lo mejor no es completamente, o sea, sí tiene muchos bemoles y por supuesto que puede dañar, pero también nos puede ayudar a ver qué parte positiva de la infodemia como líderes políticas podemos sacar. Y por supuesto que ha habido cuestiones muy positivas de la infodemia. Cuando nosotros ayudamos a hacer viral una información, hemos podido lograr ciertas cuestiones, por ejemplo, que se ayude en la búsqueda de alguna mujer desaparecida, que se logre que se haga justicia en algún caso de violencia contra las mujeres, y entonces ahí podemos verle el lado positivo. ¿Cómo podemos usarla como líderes políticas también? No podemos negar, o sea, por ejemplo, Donna Haraway hace la clase pasada, la sesión pasada, veíamos esta cuestión del cyborg, ¿no? De somos mitad máquinas y mitad humanas. Pero no tenemos que verlo como algo malo, ¿no? En mi liderazgo político, ¿cómo puedo yo utilizar esa parte máquina para hacer mi labor como feminista, como militante de izquierda? ¿Cómo puedo utilizar como líder toda esta infodemia para mi labor como militante? ¿Cómo puedo utilizarla en mi trabajo en la comunidad? Hay que tratar de verle también, a encontrar lo positivo. Creo que las mujeres lo hemos hecho muy bien, o sea, tenemos esa resiliencia para utilizar pues toda esta tecnología a nuestro favor, y la infodemia por supuesto que también la podemos usar a nuestro favor a partir del trabajo que realizamos. Otra responsabilidad como líderes políticas es, si yo ya conozco de infodemia, sé cómo identificar las fake news, aquí hay otra cuestión que no menciono en el taller y sí me gustaría hacer un paréntesis, que también forma parte de la infodemia y no lo hablé en el taller por falta de espacio y de tiempo. Y es esta cuestión que le llaman la posverdad. La posverdad también tiene que ver con esta información que es falsa. Bueno, a veces es falsa, pero a veces no. Pero en la posverdad, la información que nos presentan en redes sociales, la objetividad tiene menos peso que lo emocional. Entonces, porque hay a veces cometemos el error de llamarle fake news a toda la información falsa que nos llega, pero en las fake news no es así. O sea, la fake news es una noticia disfrazada. Y la posverdad es información que nos llega y no necesariamente es una noticia. Tengo otro ejemplo, pero no sé si me lo puedan mostrar. Adelante, adelante. Para que podamos diferenciar la cuestión de posverdad.
Ahí ya se oye lo que tú estás diciendo. Bueno. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, este es un ejemplo de posverdad. Nos llega información de esta araña y dice, cuidado con tocar esta cosa porque si la tocas es muy venenosa y en el momento que toques tienes poco tiempo para ir a un hospital y te vas a morir. ¿No? Ahí vemos cómo se pierde completamente la objetividad porque apela a la emoción. ¿Cuál emoción? Principalmente a las emociones a las que apela la posverdad y las fake news son el miedo y el odio. Entonces, por ejemplo, aquí inmediatamente interpela al miedo. Pero, y bueno, te lleva a crear el prejuicio hacia esta araña. Y si nos ponemos a investigar, encontramos que esta araña ni es venenosa ni se encuentra en México. Pero de entrada ya te ocasionó miedo y tú empiezas a compartir esta información porque obviamente te preocupa que personas puedan estar en riesgo. Y por ejemplo, en este caso, esta tampoco es una noticia ni está disfrazada de noticia, pero es una información que difunde un grupo que es conocido y habla de que, bueno, Beatriz Gutiérrez tiene antepasados nazis, ¿no? Inmediatamente esto también interpela al odio porque cuando oímos de hablar de nazis, luego se nos encienden estas antenas de, cuidado, viene de personas malas que hicieron algo atroz, entonces trae sangre nazi, también puede ser mala. Repito, esta información va a llegarle a la persona justa. Ya como en el documental del dilema de las redes sociales veíamos, o se ve, no le llega a cualquiera, sino a personas que saben que van a reaccionar ante este tipo de publicaciones y les van a publicar, las van a difundir, las van a compartir. Y ahí es donde va a encontrar y donde vamos a ver que tuvo éxito una información falsa, una noticia falsa y también la posverdad. Esta también fue publicada recientemente, igual, nada más con la imagen, interpela y mueve emociones, sobre todo de la gente que está en contra de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Pero las imágenes ni siquiera corresponden a algo objetivo. Entonces, igual, mueve las emociones, muchas personas le van a dar la razón, van a compartir esta información, sobre todo porque es compartida por una persona que es conocida, ¿no? Y porque esa persona, yo empatizo con esa persona y coincido con su ideología y coincido con su forma de pensar y de ver el mundo, y entonces ahí es como lanzar el anzuelo. Quien pesca el anzuelo de estas noticias, o sea, cuando alguien ya lo pescó ahí, la noticia ya tuvo éxito, porque esta persona la pesca y la repite, ¿no? Y vuelve a lanzarla, y hay más personas que van a pescar este anzuelo y van a caer en esta información, se van a apropiar de ella y la van a difundir. Entonces, si nosotros ya tenemos esta información como líderes políticas, si conocemos de la infodemia, conocemos de las noticias falsas, conocemos de la posverdad, nuestra labor como líderes políticas es compartir esta información con otro grupo que no ha tenido el acceso. Por ejemplo, no todas las mujeres pueden asistir a estos cursos y talleres, no todas las mujeres en nuestra comunidad están aquí, pues hay que empezar a apoyarnos para conocer cómo distinguir una noticia falsa,
qué es la infodemia, qué es la posverdad, y poder pues hacerle un poco de frente a todo este fenómeno que involucra la infodemia. Esta también es una responsabilidad política. Y otra también es el apoyo para ayudarnos entre todas, ¿no? Aquí muchas autoras, Haraway, Braidotti, Rita Segato coinciden en una cuestión. Esto no se puede combatir si no es en colectividad, si no armamos redes. Y las tecnologías sirven a nuestro favor, ya lo veíamos también, las redes empatizan muy bien con nosotras, porque nosotras ya sabemos trabajar en red, solo que ahora lo tenemos que trasladar por la situación a las redes virtuales. Hay que hacer uso de eso para apoyar a otras mujeres, apoyarnos entre todas, para poder saber cuando una información es cierta o cuando una información es falsa, y sobre todo cuando esa información va en prejuicio de muchas cosas que hemos logrado, sobre todo de la democracia y de un gobierno legítimo que hemos elegido, de un movimiento social al que pertenecemos. Entonces, ahí es muy importante empezar a generar redes, ¿no? Intercambiar información y apoyarnos. Y antes de compartir una información, pues verificarlo con otras compañeras para saber si coinciden con nosotras en si es cierto o no. Y otra cuestión que también es muy importante. Hay que evitar, en la medida de lo posible, cuando se dan estos casos de infodemia en donde las mujeres son el centro, los protagonistas de esta información, difundir comentarios que vayan en tono de crítica hacia el ser mujer de esas mujeres, porque muchas veces, o sea, yo coincido en que no vamos a caminar con todas las mujeres. Eso es algo que me quedó muy claro que dijo una vez Lupita Juárez. Yo no voy a caminar con todas las mujeres, pero el hecho de que no camine, bueno, no me da el derecho de criticarla por su aspecto físico, ni por su vida sexual, ni en su vida privada. O sea, puedo criticar si es corrupta, puedo criticar su ideología, puedo criticar su trabajo, pero cuando ya llega comentarios de que, bueno, además de eso, está bien fea y está gorda y parece bruja y es muy naca, o sea, porque se ha visto constantemente ese tipo, bueno, yo lo he podido ver en comentarios que trascienden a ese nivel, ¿no? Y creo que como mujeres debemos empezar a eliminar ese tipo de comentarios que fomenta mucho la infodemia. Nosotras también somos parte de la infodemia, no nada más quienes difunden la información. Cuando nosotras ya hacemos un comentario de esa información que nos llega, que está en nuestras manos, nosotras también ya somos parte de esa infodemia, porque nos convertimos en ese momento no solo en receptoras, también en emisoras y autoras de información. Oye, Eva, pues cerraste muy bien. Fíjate que algo que sí es muy cierto, la mujer es la que pues se critica más, ¿no? Ahí por ahí dicen que la mujer se viste para las otras mujeres. Entonces, yo creo que aquí es respetar y dirigirnos con todos con respeto. Y pues nos has dejado un gran aprendizaje en tu taller. Si tuvieras que decir tu taller o una frase que nos ayude a la infodemia y a tu taller, ¿qué nos podrías decir en una frase? O un pensamiento que cierre como tu curso. Antes del pensamiento sí, o sea, nosotros nos solemos criticar, pero hay que recordar que estamos en este sistema, formamos parte de este sistema que ha fomentado que las mujeres nos desunamos en lugar de unirnos, ¿no? Y nos critiquemos. Entonces nuestra labor es empezar a eliminar esto y nosotras como líderes políticas, como mujeres que ya estamos en formación política. Pero si venimos de un sistema, no hay que culparnos, porque los hombres también hacen un escarnio, pero terrible, ¿no? O sea, yo estoy hablando porque estamos nosotras, entre mujeres, pero los hombres también hacen comentarios horribles de nosotras. Entonces, es este sistema en el que nos encontramos patriarcal, capitalista, que nos lleva a hacer ese tipo de comentarios. Y yo cerraría con redes. Hagamos redes en las redes sociales. Utilicemos el poder de la tecnología para empoderarnos más como mujeres. Ok, me gustó.
utilicemos redes para empoderarnos más. Muy bien. Pues muchas gracias, Eva. Vamos a dar el inicio a las participantes. Me gustó tu cierre, me gustó que pues sí, todo viene del contexto en donde estamos situados y hay que mirarlo primero para reaprender, ¿no? Entonces, pues les dejo la participación a todas ustedes. Acuérdense que tienen 1 minuto y adelante, chicas, empecemos. A ver, déjenme veo. No, ya tengo manitas alzadas. Rosalía Pérez, adelante. Hola, buenas noches. Es muy cierto lo que dice Evita, ya había tenido oportunidad cuando iniciaron los presenciales, en este año, tomé el primer taller con ella, y me parecía muy interesante lo que comentaba, ¿no? De la información, del periódico, de todas las cosas que, los medios de comunicación, ¿no? Que están estereotipando, ¿sí? Cómo debe ser la mujer, cómo debe de verse hacia las demás, y bien cierto lo que tú dices también, el hecho de que nos vestimos para las demás mujeres. Y a mí me hace gracia porque yo no lo hago así, ¿no? Simplemente soy más like en ese sentido. Y en mi tiempo, bueno, cuando estuve muy joven, de 20, 25 años que trabajaba en oficinas, pues sí, ¿no? Veía esa como competencia, ¿no? Pero yo decía, bueno, con que yo me sienta bien, pues qué importa, ¿no? No me afecta. Pero además el protocolo que tenía que seguir en cierta forma por estar en el área administrativa era verme formal. Pero con el tiempo va uno aprendiendo que eso no es lo más importante. Lo más importante es la esencia de uno, lo que uno pueda transmitir a los demás, lo que uno pueda proyectar a los demás para bien, para apoyar, y sobre todo con las mujeres. Y a mí me hace ruido un tanto el que sí, como dice Vita, decimos y expresamos cosas negativas o palabras altisonantes respecto a otras mujeres, ¿no? Y eso pues va desuniéndonos. A mí me parece que la tolerancia, el respeto son claves esenciales para que podamos hacer redes. A mí sí me interesaría conformar redes con las demás. Ojalá que se pueda dar y que tengamos esa empatía que tanto andamos buscando, porque si entre nosotras no nos apoyamos, el exterior tampoco lo va a hacer, menos los hombres. Gracias, felicidades por este curso. Muchas gracias, Rosalía. Gracias. Seguimos con Norma. Adelante, Norma. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Qué tema tan común y tan interesante, hablar de las mujeres y del apoyo que podemos tener entre cada una. En lugar de apoyarnos, híjole, a veces somos las peores enemigas. Ya lo decía, ya lo comentó Angélica, ya lo comentó otra compañerita, de eso de vestirse de las mujeres para las mujeres. Híjole, es muy cierto. A veces, sí, van pasando y todo el mundo las critica. Las que más voltean a ver a una mujer muy arregladita y muy guapa son las mujeres y, ay, pero tiene celulitis, ay, pero tiene esto, qué bárbaras. Entonces, bueno, creo que sí tenemos que ser más empáticas, más solidarias, inclusive, por ejemplo, en las marchas, la marcha feminista que hubo hace unos días, es un derecho, una marcha legítima. Sin embargo, hay movimientos que lo denigran, como esos grupos, que pues son grupos dispersos que llegan y hacen pues desmanes, ¿no? Pero finalmente sí lo denigran. Entonces, hay que tener pues hay que apoyarnos. Creo que nos merecemos el apoyo primeramente de las mujeres para poder tener el apoyo de los demás. Nada más sería ese mi comentario. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias. Vamos con Lolis. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Estamos en una sociedad en donde nos han manejado de una forma en atacarnos entre nosotras las mujeres
Yo me pregunto cómo podríamos ocupar el liderazgo político y utilizarlo de una manera sorora, empática, utilizando lo mejor de la resiliencia, ¿verdad? Para sacar adelante todo este proyecto y que empecemos por fortalecernos con las redes de mujeres y seamos una mejor sociedad de mujeres, porque ellos lo que pretenden es desestabilizar a las mujeres, porque de cierta manera somos más administradas, más organizadas, más unidas cuando nos lo proponemos y nos dejamos de atacar entre nosotras mismas. Yo creo que debemos iniciar por ese paso, sobre todo la sororidad, que es muy importante entre nosotras las mujeres para que podamos respetarnos. Obviamente, a lo mejor no aceptemos los puntos de vista, ¿verdad? De todos, porque todos tenemos un pensamiento diferente, pero eso no nos quita la oportunidad de respetar su punto de vista y exponer el de nosotras mismas, ¿verdad? Eso sería una buena cuestión, cómo utilizar el liderazgo político en ese aspecto. Eso sería todo. Buenas noches. Muchas gracias, Lolis. Me sigo con Lourdes. ¿No, Lourdes? ¿No está? Bueno. Micrófono. Sí, ya. Es que me tenía el micrófono apagado. No, para nada. Hola, buenas noches. Yo es la primera vez que me conecto, no hay espacio para el Zoom, pero pues ya, bendito Dios, estoy aquí. Yo veo que la infodemia, tristemente también está, la mujer es la que la lleva también dentro del mismo grupo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa convicción política que este cambio no va a ser por cargos, no va a ser porque fulanita me cae bien, demás, sino porque hay un proyecto a seguir. Yo en lo personal soy obradorista de corazón. Y cuando llega cierto tipo de persona, mujer, tristemente, al grupo de mujeres que viene recomendada y empieza a dar la infodemia, es triste de verdad, porque no vemos, primero estamos avanzando para un país mejor, para que seamos mejores personas. Yo no soy una perita en dulce, me queda claro, pero sí soy guerrera y soy honesta, y es de humanos equivocarse, pero si de esa equivocación no aprendemos y seguimos con lo mismo, pues no vamos a cambiar. Entonces, pues yo sí exhortaría a todas las mujeres que empezando el cambio tiene que ser por uno, para que así poder apoyar a nuestro país. Muchas gracias, Lourdes, por tu aportación. No, gracias a ti. Griselda, por favor. Y ahí estoy, híjoles, no sé qué le apreté, perdón, ya, ahí estoy. Sí, básicamente, bueno, nada más como para complementar, efectivamente, las noticias falsas, digo yo que he trabajado mucho tiempo en los medios de comunicación y sobre todo algunos medios nacionales, te das cuenta cómo hay una guerra ahorita por los likes. O sea, todos los medios de comunicación estamos como muy preocupados de cuántos likes te genera una nota, ¿no? O una nota que emites. Y efectivamente, redactas notas o los titulares, porque como la gente en este país no lee, se va más bien por los titulares, las cabezas de las notas, pues es ahí donde precisamente los directores editoriales de todos los medios, sobre todo de la prensa escrita, y que ahora están en el mundo de las redes sociales, pues se preocupan por poner las mejores cabezas que atrapen, ¿no? A mí una ocasión me pasó que en un evento del presidente, ya creo que fue su primer informe, pero no era primer informe, era como un balance, yo externé para el medio que trabajo de que pues no era el primer informe, ¿no? De Andrés Manuel, que era un informe, pero no era el primero. Acuérdense que cuando fueron llegó creo que a los 6 meses de su gobierno Andrés Manuel, es cuando da este informe, ¿no? Entonces yo le puntualicé al director editorial que me había yo equivocado, que no era el primer informe de Andrés Manuel, y me dijo, ¿sabe qué? Así hay que ponerlo. Hay que ponerlo en la cabeza para que venda, porque si no, no va a vender, ¿no? Entonces vemos, y vuelvo a repetir, como está esta guerra de likes, por eso es que las noticias falsas, las fake news, han tenido pues como mayor ahorita auge, porque hay una guerra, vuelvo a insistir, por tener muchos likes, para ver qué medio es el que genera se lleva la de 8, ¿no?
sin importar muchas veces, y como todo es muy, como dicen aquí, como dijo Eva y como también decía Angélica, como todo es muy inmediato y andamos con la inmediatez y ver quién tiene la primera noticia o la exclusiva, o tiene la de 8 columnas o genera más audiencia, por eso es que está creciendo mucho esto de la infodemia, ¿no? Entonces, pues esa sería ya como un punto que yo quisiera agregar. Y otro, pues sí, que lamentablemente ahora con la movilización del 28 de septiembre, yo veía las imágenes que sacaba Imagen TV, de verdad, que a través de una imagen, el morbo que generan, para que la audiencia diga, pues estas feministas, ¿no? Y empiece a criminalizar, a satanizarlas, a cosificarlas, y a crear una imagen en su mente, un estereotipo de la mujer feminista, ¿no? Cuando realmente eso no es el movimiento. Entonces sí, hay mucha desinformación, es bien lamentable lo que está sucediendo. Entonces, pues, ahí sería como un punto nada más de precisión. Gracias. Muchas gracias, Grisela. Oigan, chicas, tengo todavía 9 participaciones, tenemos que terminar 9:58 si realmente se van a tardar un minuto, y las voy a detener justo en el minuto, las voy a detener, ¿ok? ¿Sale? Porque luego les doy, está buena su participación y las dejo. Entonces, para ahorita, para apurarnos. Miroslava. Hola, buenas noches. Angélica, gracias, buenas noches. Y Eva, pues la verdad te felicito, creo que este taller fue muy bueno, aprendí mucho de la desinformación realmente, porque muchas veces, bueno, yo siempre tengo la certeza de verificar que realmente sea una fuente buena, y también quién es quien comparte esa información, ¿no? Entonces creo que me pareció muy bueno, eso hasta lo voy a compartir en mis redes, porque pues muchas personas ahorita con lo de la crisis entraron en una etapa así como de ansiedad y de compartir, y todo el tiempo estaban pensando en lo mismo del COVID. Entonces, pues evidentemente fue una información, la mayoría falsa, que pues les afectó, ¿no? Pero respecto de lo que dice la compañera anterior, creo que sí es importante este tipo de nosotras como mujeres unificar los medios, porque realmente hay un problema ahí en el que los medios, por ejemplo, cuando hablan ahorita del feminismo. Miroslava, se acabó tu tiempo. ¿Quieres cerrar con algo? No, pues, o sea, nada más en ese aspecto, o sea, que sigamos compartiendo todo este tipo de problemas que hay ahorita, ahora sí que a nivel nacional, como lo que es el feminismo, como mujeres, ¿no? O sea, que sigamos compartiendo y corrigiendo y utilizando el lenguaje incluyente y todas las cosas que hemos estado aprendiendo. Ok, muchísimas gracias, ¿eh? Rosa, María. Hola, buenas noches. Bueno, yo como estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, creo que este tema alude mucho a conocer de dónde vienen las fuentes, de dónde sacamos esa información que las mujeres muchas veces nos creemos. Yo creo que viene generar un estado de cultura a la lectura, a que nos informemos. Me da mucho gusto que muchas de las mujeres aquí presentes son mujeres que están comprometidas por el aprendizaje en la política y en diferentes fuentes que te puedan servir a ti como mujer para tener ese empoderamiento. Realmente, muchas felicidades, Eva. Gracias. Me encantó tu taller, lo leí, lo estudié y realmente me generó a mí en persona, que en nuestros hogares, en nuestras familias, fomentemos que no tan solo debemos saber la información, sino de dónde proviene. Eso sería todo, Angélica. Muchas gracias, Rosa. Vamos a seguirnos con Ofelia Aguilar. Ofelia. Tiene apagado su micrófono. Ah, ok. Ofelia, la una. Ya, perdón, siempre me pasa que no puedo reabrir el micrófono. ¿Me escuchan? Adelante. Empieza con el tiempo.
Sí, yo una pregunta. Yo estoy en dos grupos, uno de formación política y otro de Morena, y de repente mandan en cadenas informaciones y de todo tipo, pero de repente llega, pues pareciera ser como que llega información del bando contrario y les han metido unas camotizas a las compañeras que no sé si por error o porque sí creen en esa información. Y ha habido hasta compañeras que se han salido de que se han sentido agredidas. Mi pregunta concreta es, ¿qué hacer ante esas noticias? Porque tampoco es como olvidarnos de que existe la otra parte o analizarlas y llevarlas a la discusión, porque de repente creo que como que nos vamos creando en nuestras pequeñas burbujas y nada más nos hablamos entre nosotras, y creo que habría que dar un espacio, pero no sé si sea a través de estos grupos, para poder discutir esas noticias falsas o esas noticias tendenciosas. Esa es mi pregunta para Eva. Perdón, y muchas gracias por todo lo que hemos aprendido, Eva. Muchas gracias, Evelia. Muy buena tu pregunta. Seguimos con Evelia. Evelia Estela. Sí, buenas noches. Bueno, comentarles que a raíz de mi transitar como feminista, he aprendido a ser pues más empática y más tolerante con mis congéneres. En esta pandemia hay muchísima información, sobre todo la que tiene que ver con las mujeres feministas, con el movimiento amplio de mujeres, con la forma de protestar, y que, como bien decía una compañera que antecedió, cuando sacan este tipo de noticias referente a nosotras, generalmente son encabezados que denigran la lucha feminista. Incluso con estos movimientos, cuando se dice, esas no son las formas, entonces de alguna manera tratan de denigrar y de deslegitimar este movimiento. Entonces, pues también hay que tener mucho cuidado con esa información que leemos y con que difundimos, creo yo. Y lo que quiero preguntarte, Eva, es, en los casos de noticias, por ejemplo, de mujeres que son violentadas, desaparecidas, asesinadas, y que luego te dicen, te pedimos que compartas. Lo que yo te pregunto, Eva, en el caso de este tipo de noticias, ¿es recomendable compartir y difundir este tipo de información? Gracias. Gracias, Evelia. Sonia Sandoval. Sí. Yo opino que, bueno, en mis tiempos, pero esto era también porque para que los periódicos se vendieran más, ¿no? Le aumentaba como que más a las noticias y, o sea, y más que nada amarillistas, ¿no? Para dar una excesiva desinformación, y así la gente compraba más. Eso es todo. Muchas gracias. Muy concreta. Ay, perdón. Guadalupe Hilda. Ya, aquí voy. Adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da gusto que me vuelvas a dar el chance de hablar contigo. Muchas gracias. Me gustó mucho el curso, lo he estudiado, lo he leído, y pues quiero felicitar a la compañera, ¿verdad? Lindo, pero quiero decir algo. Mira, hay una palabra que ya usó, que para nosotros los ya grandes, mujer pública. Mujer pública para nosotros es algo como que estás calificando a una mujer como prostituta. O sea, te lo digo porque en todos estos espacios que nosotros caminamos, así se denomina a una mujer pública. Mejor, porque yo lo dije para mí y mi familia le dije, es que yo tengo que ponerme el cubrebocas porque yo soy mujer pública, y me dicen, oye, cuidado. Y ahorita que oí a la compañera me acordé. Yo creo que tendríamos que buscar otra definición para nosotros, porque la mayoría de los que ya somos adultos
sabemos que para qué se utiliza esa palabra. Digo, ¿quieres cerrar tu participación? Muchas gracias porque eres linda y a ti, muchas gracias por la participación, pero me gusta decir lo que oigo y lo que siento. Muchas gracias y buenas noches. Estamos gracias. Que se expresen. Zule. Buenas noches. Bueno, yo solo quiero recalcar mucho el tema sobre compartir o cuidar lo que compartimos en nuestras redes sociales. Muy bien, bueno, tal vez no muchas tenemos Twitter o tal vez sí, y yo siento que tal vez de ahí salen la mayoría de las noticias que son muy fuera de lugar, con fuentes poco confiables y que denigran tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Entonces siento que debemos estar con las antenitas más despiertas y darnos cuenta y ya evitar compartir tantas cosas que no sirven para nada. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho que tengo a personas en mis redes sociales que comparten noticias de hace 3 años o gente que está perdida, pero de hace, no sé, del 2015 o casos que pasaron hace mucho tiempo y aún se sigue compartiendo. Entonces yo creo que la mejor forma es evitar no compartir absolutamente nada sin tener en verdad pruebas, porque sabemos que hoy en día ya hay hasta empresas que se dedican justamente a subir noticias falsas, ¿no? Como que a ver qué nos toca hoy, o a subir de que murió un artista o alguien famoso. Y entonces, para evitar que nos llenemos de todas esas cosas y que sigan tomando las noticias amarillistas potencia y tomar popularidad, pues hay que evitarlo de manera contundente e invitar a los que nos rodean, ¿no? Para que igual no lo hagan. Es todo. Muchas gracias, Zule. Olivia. Hola, buenas noches a todas. Yo quiero opinar un poco con respecto a lo que dice Evita de crear redes. A mí se me hace un poquito, bueno, he pensado que quizás crear redes es bueno, pero también, como dice una de las compañeras, tienes grupos en los cuales te mandan ciertas información y tú la crees porque ya compartes con ellas una cierta visión, y eso pues también puede crear infodemia, porque al yo sentir que porque Eva me manda la información ya es verídica, la mando y no es cierto. Entonces hay que tener un poco de visión crítica, de no caer en un fanatismo, o sea, de no decir, esta es verdad, porque estamos cayendo en lo mismo que nos produce malestar, odio, y la violencia de las palabras pues se transmite, ¿no? Al crear esas redes y difundir lo que nos está mandando una persona que creemos que lo que dice es verdad. Entonces tenemos que, como dice Rosa María, ser un poquito más, acercarnos más a los libros. Aquí la Secretaría de Mujeres, Lupita, siempre nos está regalando libros y dándonos títulos para poder dar información más certera. Muchas gracias, Olivia. Y tenemos la participación con María Carmen Ramírez. Adelante. Hola, buenas noches. Pues yo les quiero comentar que en mi experiencia como periodista de hace ya muchos años, les quiero decir que siempre han existido las notas falsas. Hubo muchos medios o ha habido muchos medios que vivieron de esas notas falsas, ¿no? Y ahora con los medios digitales pues es más fácil reproducirlas y todo. Hay que tener mucho cuidado con respecto a las notas que quieren confrontar, ¿no? A las mismas mujeres que hablan precisamente es que entre mujeres se atacan, ¿no? Como el caso de la policía, y vemos, escuchamos tan solo una frase, ¿no? Se hizo muy famosa una frase de lo que le dijo una de las supuestas feministas que atacó a la mujer policía, que le dijo, tú eres una gata, ¿no? Y nosotros te pagamos o algo así. Sabemos que las verdaderas feministas no tienen ese vocabulario, ¿no? Que hay sororidad, ¿no? Que hay empatía entre mujeres. Entonces no nos vayamos, no caigamos en eso, porque lo que quieren es separarnos, ¿no? Dividirnos. Bien dicen, divide y vencerás. Y entonces hay que estar muy atentas a... ¿Perdón? ¿Puedes cerrar tu participación? Sí, claro que sí. Hay que tener mucho cuidado y tomar en cuenta los consejos que Eva nos dio con respecto a cómo identificar una nota falsa. Y bueno, pues poco a poco iremos
teniendo experiencia, ¿no? En esto. Muchas gracias. Saludos a Disculpa todas. que te corté, pero el tiempo siempre nos Sí, falta no hay tiempo. problema. Adelante, Eva. Igual te voy a dejar, híjole. Sí, te voy a dejar unos 6 minutos, ¿ok? A ver si me da tiempo porque son varias preguntas. Igual te voy a detener para que cierre Lupita y listo, ¿sí? Sí, me parece muy bien. Bueno, antes que nada, aclarar, sí, esta cuestión de que nos atacamos más entre nosotras, sí quiero, hay que desmitificarlo. Sí nos atacamos entre nosotras, pero también los hombres nos atacan. Entonces hay que quitarnos esa idea de que nosotras nos atacamos más. O sea, sí nos atacamos, pero no es más que los que nos atacan los hombres. Y hay que ver las redes sociales para que vean todo el tipo de comentarios que hacen los hombres. Que sí lo seguimos muchas mujeres, pero vuelvo a lo mismo, estamos dentro de este sistema. Acuérdense que la violencia simbólica hace que quienes somos violentados defendamos esa violencia. Entonces, entre esos nos encontramos las mujeres, pero también es en la misma medida que los hombres. Igual es como el comentario que siempre hacemos que las mujeres somos más machistas o que sembramos el machismo en los hijos. Entonces, todos por igual fomentamos el machismo y atacamos a las mujeres, atacamos a lo femenino porque lo femenino siempre es menos, siempre vale menos que lo masculino, ¿no? Y no es como el parámetro a seguir en nuestra sociedad. Es la idea general, ¿no? Y lo que nos plantea esta violencia simbólica. Esa es una. ¿Qué hacer con esas noticias falsas que nos llegan en nuestros grupos? Ahorita creo que tenemos un poco más de elementos para identificar y empezar a analizar la información antes de compartirla. Y algo, o sea, porque dicen, es que me lo compartió alguien que es de mucha confianza y yo lo creo, bien lo decía Ole. Sí, pero si ya tengo estos elementos y empiezo a sospechar, primero le pregunto a esa persona que me la compartió de dónde sacó la información y quién se la envió, antes de que la pueda compartir. Esa puede ser una estrategia. Igual la cuestión de a lo mejor discutirla con alguna otra persona que sepamos que también es de nuestra confianza, que tiene cierta objetividad, nos puede ayudar también. Es recomendable difundir la información de las mujeres desaparecidas. Fíjate que esa pregunta yo también me la he hecho todo el tiempo. Es difícil porque las noticias y toda la infodemia y la posverdad siempre interpela nuestras emociones, y como mujer y como feminista, cuando me hablan de una mujer desaparecida, que ha sido secuestrada, inmediatamente a mí me mueve y yo lo que quiero es compartir para que esa información, para que se haga algo. Pero también hay que analizarla. Hay mucha información de mujeres que se supone que están desaparecidas, pero hay que ver que la información venga completa. A veces solo nos comparten la fotografía con el nombre de la mujer y por favor ayúdenos a buscar, estamos muy desesperados. O sea, la información es bien escueta, o sea, no te dicen dónde desapareció, cuándo desapareció, cómo iba vestida, no te ponen números de con quién contactar, números para contactarte y con quién te tienes que contactar en caso de saber de estas mujeres. Entonces, si no tienes información, como que ya te va dando una pista de que posiblemente no sea tan cierta eso. Desafortunadamente sí vivimos desapariciones y mucha violencia hacia las mujeres en ese sentido, que nos pone alerta a las antenas. Hubo un momento en que dije, prefiero compartirla, aunque no sea verdad y que luego me digan que no es cierto, a que a lo mejor esté en riesgo una mujer. Pero si analizamos la información que empiezan a compartir, o sea, vemos que estaba muy carente de ciertas cosas. Cuando yo veo que sí trae un número telefónico a dónde contactarme para si sé algo, me dice cuándo desapareció. La fecha también es muy importante, porque hay fotos que comparten que son de hace 3 años. Veo que hay fotos que circulan de niñas y de mujeres que son de hace 3, 5 años. Hay otra herramienta que es la verificación de imágenes en Internet, que es la de Google Imágenes. Ahí yo la he utilizado y tampoco es infalible, quiero reiterar, ninguna herramienta de las que estamos utilizando es completamente infalible para detectar una noticia falsa o la desinformación o la posverdad. Pero sí funciona a veces. Ahí funciona guardando la foto en la computadora o en el celular y luego subes la foto a Google Imágenes y él la rastrea
y comienza a buscar sitios que están relacionados con esa imagen, si tiene la información. Si no tiene absolutamente nada de información de esa imagen, entonces a lo mejor quiere decir que sí, es cierto. Pero también hay que fijarnos en estos elementos de la información. Cuando alguien desaparece, la información debe venir completa, así como les comento, números telefónicos, nombre de con quién contactarnos, cuándo desapareció, cómo desapareció, en dónde desapareció, y hay que ver que la fecha sea reciente. Esas son algunas de las herramientas que yo utilizo para ese tipo de información. Desde antes ya había infodemia, sí, claro, y había fake news. No es algo nuevo, por supuesto que no es algo nuevo. Dicen que desde la época de los griegos ya había noticias falsas, porque mandaban mensajeros con información falsa a las tropas enemigas para que creyeran que las tropas estaban en otro lugar o en cierta posición cuando no lo estaban. Así creaban sus estrategias de ataque. En cuanto a la mujer pública, sí, o sea, esa idea que tenemos de que una mujer pública pertenece, fíjense, esa frase está llena de dos sentidos. O sea, sí nos hace ruido porque creemos que la mujer pública está relacionada con una sexoservidora, con una mujer que ejerce su sexualidad de manera libre ¿por qué es eso? ¿Por qué tenemos prejuicios contra las mujeres que son sexoservidoras y mujeres que ejercen su sexualidad? Nos genera ruido. Yo lo entiendo perfectamente porque también es parte de esta violencia simbólica que hemos sufrido y hemos vivido desde hace años, y es muy difícil quitarnos estas ideas, ¿no? Y el lenguaje, eso también lo vieron debieron haberlo visto en el taller de lenguaje no sexista o incluyente. Eva, se nos termina el tiempo. ¿Gusta cerrar con algo? Híjole, qué bueno, hay que empezar a cambiar de idea, ¿no? Este taller nos da las herramientas para que cuando hablemos de una mujer pública no pensemos dos cosas. No pensemos que es malo, y por supuesto no hay que juzgar ni a las mujeres que ejercen su sexualidad libremente ni a las sexoservidoras, porque también son mujeres y hay que entender su realidad, ¿no? Y no es algo... Es algo malo en medida de que son explotadas sexualmente en su mayoría, pero no por el hecho de que sean sexoservidoras ni por ser mujeres. Y pues ya sí hay que evitar compartir noticias falsas. O sea, hay que verificar antes la información. Siento que ya tenemos más herramientas para hacerlo antes de compartir la información. Y esta cuestión de las mujeres, sí, evitar estas notas que nos confrontan entre nosotras, porque hay algo bien peligroso. Se está sembrando muchísimo odio contra el movimiento feminista. A mí me da muchísimo miedo porque sí, efectivamente, todas esas noticias dicen, las feministas rayaron, las feministas golpearon, las feministas destruyeron, generalizando a todas las feministas cuando sí hay grupos de choque, sí hay grupos que revientan las manifestaciones. Y no se refieren solo a ese grupo en específico de mujeres o de hombres que hacen esas acciones, ¿no? Sino engloban a todas. Y si tú manifiestas que eres feminista, entonces ya te vas a encontrar con muchísimo odio, no solo en redes sociales, sino en la comunidad, y es bien peligroso. Entonces hay que evitar difundir esa información y ser partícipe y no decir, no difundirla y no hacer un linchamiento mediático hacia esas compañeras tampoco, porque nos estamos tirando un balazo en el pie a nosotras, ¿no? Cuando difundimos ese tipo de noticias. Ya. Pues muchas gracias, Eva. Yo sé que es muy poco tiempo. Gracias por resumir todo y pues adelante, Lupita. No, pues miren, buenas noches, ¿cómo están? Algunas estamos con frío, ¿verdad? Salvo Angélica. Hola, Lupita. Hola. ¿Cómo están? Aquí en la ciudad hace mucho frío. Yo estoy en una zona alta y sí hace mucho frío. Oigan, pues comentarles. Yo creo que estamos viendo cosas, para eso es el taller. Yo creo que lo importante de ir es construyendo todas juntas esta red de formación. Es decir, después que termine este taller no seremos iguales.
Creo que eso es lo más importante y la idea de la formación es esa, que vayamos construyendo nuevos conceptos, quitándonos conceptos equivocados. Yo creo que eso si lo logramos, compañeras, vamos a estar del otro lado. Es muy complicado hablar sobre conceptos. Entonces, déjenme tomar tantitita agua que con eso de que estaba ahí. Y creo que eso nos va a ayudar mucho. ¿Estamos yendo con Angélica el tercer taller o es el cuarto? Ya entramos al cuarto y acuérdense que dura una semana nada más, ¿eh? Claro. Esta es una semana. Bueno, entonces fíjense, vamos a la mitad del curso, son 8 cursos, entonces les faltan los fuertes. Yo espero, compañeras, que puedan con esta un poquito más del tiempo. Necesitamos terminar el curso en el tiempo vigente por la cuestión del INE. Les quiero decir que les agradezco mucho su presencia, porque esto es parte del trabajo que se entrega para ver que se hace el curso, que el recurso que estamos gastando en esto se es factible, que vean nuestras talleristas. Entonces les agradezco mucho, inviten a las compañeras, para nosotros es fundamental esto. Y lo otro, compañeras, ir construyendo o ir desconstruyendo los conceptos que hemos tenido por toda la vida. Ese es el gran trabajo de nosotras las feministas. Yo les quiero decir que en la secretaría, las primeras reuniones, todas hacíamos trabajos con mujeres y decían, no soy feminista. Trabajo con mujeres, pero no soy feminista. Y más de pelearme, más de ponerme a bronquear, porque en la ciudad las cosas son muy complicadas también, nos metimos a cursos, ¿no? Hicimos dos, 3 cursos en la UAM, sobre la historia del feminismo, sobre el lenguaje del feminismo, sobre la nueva ola, es decir, todos estos elementos que van haciendo y definiendo y deconstruyendo la cuestión con la que estamos viviendo y crear esa nueva forma de pensar como mujeres. Creo que eso es un trabajo día a día, a toda hora, y siempre se nos va, compañera, siempre en algún momento ya estamos viendo otras cosas que no, o criticando a compañeras que, porque así fuimos construidas, ¿no? Pues a empezar a desconstruir, y yo creo que estos talleres cumplen su función con 2 cuestiones fundamentales. Es una red, ha creado maravillosamente una red de mujeres que estudian, que el viernes se dan un lapso de 1 hora para escuchar, para pensar después de haber hecho su curso. Y lo otro, empezamos a discutir conceptos, por ejemplo, esto de mujer pública no lo había visto yo así como lo planteaba la compañera, y me hace pensar muchas cosas. Pero en fin, aquí estamos, agradecerle a Eva, la maestra, la profesora no es cualquier gente, compañeras, tiene su maestría en estudios de la mujer, somos compañeras de maestría, yo soy la primera generación, ella es la segunda, y qué bueno que la educación pública llegue con todos estos elementos y los conocimientos precisamente, compañeras, a ustedes. Entonces, nos vemos en 8 días, hay que meterle, compañeras, vamos a meterle a ver si lo logramos terminar, y agradecerles su hermoso espacio, y nos vemos, compañeras, porque ya aquí Angélica me va a decir que cierre. No, pero yo pues es su tiempo también, pero digo, para irnos medidos. Muchas gracias a todos, excelente noche, feliz fin de semana. Muchas gracias a todas las que nos escriben por el chat, ¿no? Todos los saludos que nos mandan, de verdad, muchas gracias. Y pues es todo. Hasta luego, nos vemos el siguiente viernes. Gracias, Lupita. Hasta luego, gracias. hasta luego, muchas gracias. A todas. Excelente noche. Saludos a todos. Hasta luego, Lupita. Hasta luego, me da mucho gusto. Adiós, Evita. Adiós, Oli. Gracias. Adiós. Que siempre ahí está. Hasta luego. Dama, ¿verdad? Y Olivia, muchas gracias por estar. Muchas gracias a todas.
Muchas gracias a todas. Gracias, Lupita, por todo. Soledad. Adiós, gracias, Lupita. Consuelo, Gracias, todas. Angélica. Liliana, Adiós. Lindas. Liliana Lupita, también saludos nos a la está montaña. pidiendo Gracias toda a la ustedes, familia, Lupita. todas. Hasta Lupita, luego, la revista manita. quedó muy padre, donde nos tomaron la foto del curso pasado. Quedó padrísima la revista. Muchas gracias por compartirla. No, ahí estamos, compañeras. Qué bueno. Y no estuvieron todas, ya me dijeron, pero ni modo. Adiós, Lupita. Nos estamos viendo todas, ¿eh? Adiós, Lupita. Adiós, Lupita. Lupita. Adiós de la montaña. De la montaña para ti, Lupita. Qué gusto, Teresa. Qué gusto, Teresa. Ya te conozco Adiós, así. Lupita. Hasta luego, Estés bien, compañeras. Lupita. Cuídate, Lupita. Gracias, compañeras. Desde la Gracias, montaña para ti. Gracias. Viva las Adiós, mujeres de Morena. Gracias a todas. Adiós, Blanca. Lupita. Adiós, Lupita, compañeras. saludos. Gracias. Saludos desde la montaña, Lupita. Hasta luego, compañeras. Adiós, Lupita. Gracias, Angélica. Hasta luego a todas. Adiós, Lupita. Adiós, Angélica. Saludos, buenas noches. Descanses. Buenas noches, buenas noches. Descanses, Angélica. Buenas noches. Hasta luego, Angélica. Gracias. Adiós, Eva. Lupita. Descansa. Adiós, compañeras. Desde Se la cuidan montaña. mucho. Gracias. Adiós. Gracias, compañera. Adiós.